Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. El árbol es uno de los símbolos esenciales en la mayoría de las tradiciones. Los eruditos, religiosos y científicos del mundo antiguo siempre se vieron intrigados por las características de estos particulares seres, que podían llegar a vivir durante siglos, crecer hasta dimensiones gigantescas y que parecían transcurrir su existencia en un estado extático, aislados de la vida ordinaria. Notaron que su vida estaba en sincronía perfecta con los ciclos de la naturaleza y que para subsistir únicamente necesitaban de su conexión con la tierra y el sol, o como decían los antiguos, de su armoniosa relación entre la madre y el padre. Todas estas cualidades hicieron que con frecuencia aquellos pueblos eligieran un árbol sagrado e inclusive consagraran a algunas especies a dioses en particular o a determinadas cualidades genéricas. Los templos a menudo se construían en el corazón de las arboledas sagradas y los ceremoniales se llevaban a cabo bajo las ramas de los grandes árboles. Así es que las conexiones entre árboles y dioses son muy frecuentes en distintas mitologías. Atis y el abeto, Osiris y el cedro, Júpiter y el roble, Apolo y el laurel y muchísimas más, marcando una suerte de correspondencias electivas. Pero hoy vamos a hablar del sentido más profundo de su simbolismo, más que de las historias mitológicas. Ya para comenzar, podemos decir que en general el árbol se utilizó simbólicamente para representar la vida universal, su desarrollo y sobre todo su regeneración. La regeneración, aunque en etapas, es sinónimo de vida infinita, que a su vez equivale a inmortalidad. Y este concepto de vida sin muerte se traduce ontológicamente como realidad absoluta. Entonces, el simbolismo del árbol, derivado de su forma vertical, se utilizó para representar el centro, la columna, el eje de esa realidad absoluta, el centro del mundo desde donde todo se ramifica, el axis mundi. Ahora bien, tratándose de una imagen vertical, el árbol conecta la vida subterránea, es decir, lo octónico, el inframundo, lo interior, con el cielo, lo divino, lo celestial, lo superior, pero pasando por un sector intermedio y equidistante, el de la manifestación. Así también comparte cualidades con otros elementos tradicionales de gran importancia simbólica, que también transitan por esas tres estaciones, como la escalera o la montaña. Es interesante reconocer que la estructura morfológica del árbol también refleja la triplicidad de niveles que expresa en su simbolismo. Las raíces como serpientes, el tronco como un pilar y la copa rebosante de hojas solares. Muchas mitologías y folclores agregan al significado general del árbol, que como vemos es la representación del eje del mundo, de la vida inagotable y de la ramificación de los procesos vitales, 3 o 4 matices adicionales que enriquecen su uso simbólico. Es decir, además del estrato simbólico más primitivo, el del árbol cósmico, nos encontramos con variaciones como el árbol de la sabiduría del bien y del mal, el árbol de la vida o el árbol de la muerte, que no es otra cosa que la inversión del anterior. El árbol vitae o árbol de la vida es un símbolo que surge con mucha frecuencia y diversidad en el arte de los pueblos de Oriente Medio, representado generalmente en escenas con un árbol central colocado entre dos animales simbólicos o entre dos seres mitológicos. Este tema, de origen mesopotámico, se extendió tanto hacia el extremo oriente como hacia occidente por medio de los persas, árabes y bizantinos. En la arquitectura romana, el árbol de la vida aparece representado en las denominadas frondas, que son un diseño ornamental que imita la estética de las hojas de las fabáceas, como el helecho y por supuesto como la acacia. Las plantas de esta familia poseen hojas que parecen árboles en miniatura,
representando a la perfección la idea de ramificación de los procesos vitales y de regeneración de la vida. El lugar más común para hallar las frondas es en las edificaciones europeas construidas entre el románico y el Renacimiento, especialmente en las catedrales góticas. En el libro Las alegorías en las Santas Escrituras, escrito por Rabanus Maurus, el filósofo y teólogo alemán del siglo IX, se dice que el árbol también simboliza la naturaleza humana, lo que sería natural por la ecuación macrocosmos-microcosmos. También, en la iconografía cristiana, muchas veces la cruz es representada de manera sincrética como el árbol de la vida. Más precisamente, la línea vertical de la cruz es la que se identifica con el árbol. Aclarando que la cruz misma en sí, a veces como eje del mundo, a veces como unión de complementarios, a veces como ambos, es un motivo simbólico que hasta donde sabemos es conocido desde el período neolítico. Y en efecto, para que el árbol o la cruz puedan realmente comunicar los tres mundos, tienen que cumplir la condición de hallarse emplazados en un centro cósmico. Ahora miren qué curioso. Los denominados árboles del mundo son un motivo frecuente en los relatos de la creación y las leyendas míticas de las culturas precolombinas mesoamericanas. En su mitología, estos árboles del mundo eran el origen de las 4 direcciones cardinales, el centro de la cruz, lo cual también nos conduce a imaginar la naturaleza central de un árbol mítico. Nuevamente nos encontramos con un árbol como el Axis Mundi que conecta los planos del inframundo y el cielo con el reino terrestre. Estos árboles del mundo a menudo se representaban con pájaros en sus ramas y sus raíces se extendían hacia la tierra o el agua e inclusive a veces sobre un monstruo de agua que simbolizaba el inframundo. El árbol del mundo en ocasiones también era interpretado como una representación de la banda de la Vía Láctea. Ahora bien, en el uso simbólico del árbol hay un aspecto muy interesante, y es cuando la imagen del árbol se presenta invertida, es decir, con las raíces naciendo del cielo y la copa tocando la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Acá el simbolismo natural de la analogía morfológica toma un significado diferente, donde prevalece la idea de involución muy ligada a la doctrina emanatista. El emanacionismo es una idea en la cosmovisión de ciertos sistemas religiosos o filosóficos, donde se cree que todo lo que existe, inclusive el espíritu humano, proviene de la emanación divina del uno primordial. Esta es una doctrina derivada de los conceptos de Platón, pero pulida y redesarrollada por los neoplatónicos, especialmente por Plotino y por Proclo. Entonces, el uso simbólico del árbol invertido transporta la idea de que todo crecimiento manifestado en lo material es en realidad una opus inversa. ¿Qué quiere decir esto? Alude a la idea de que en un principio las raíces del árbol de la vida nacieron del cielo, de un ser integral, y creció y se desarrolló de arriba hacia abajo para que sus ramas tocaran el plano de la tierra. Es decir, el árbol invertido representa y simboliza, por lo menos principalmente, las cosmogonías emanacionistas. Aclarando que esta idea ya se encontraba en los Upanishad, los libros sagrados hinduistas, donde se dice que las ramas del árbol son el aire, el fuego, el agua, la tierra y el éter que les da forma. En el Zohar hebreo, por su parte, se puede leer que el árbol de la vida se extiende desde lo alto hacia abajo y el sol lo ilumina enteramente. Sin embargo, en otras tradiciones no se produce esta inversión, o por lo menos exotéricamente, para conservar la verticalidad natural terrestre, como por ejemplo Yggdrasil, el árbol de la vida en la mitología nórdica que une los 9 mundos, desde Helheim, el inframundo, hasta Asgard en lo más alto.
O también como en la aparición más popular de un árbol simbólico, la del Génesis bíblico, donde precisamente en el centro del Edén se encontraba el árbol de la sabiduría del bien y del mal. La tradición babilónica decía que en la entrada del cielo había dos árboles, el de la vida y el de la verdad. En esta presentación dual no se altera el simbolismo característico del árbol, solo se le suma otro significado. Esto se debe a que en la simbología mesopotámica la numerología siempre ocupa un papel central. Acá, la transmutación del árbol, al ser afectado por el simbolismo del número 2, se refiere al paralelismo entre ser y conocer, árbol de la vida y árbol de la ciencia, verdad o conocimiento. Sabemos que en el lenguaje simbólico, en primera instancia, el 2 solo puede representar a la dualidad, y entre las infinitas manifestaciones de este concepto siempre encontramos dos centrales, lo solar y lo lunar, y lo masculino y lo femenino, dos ejemplos que a su vez se corresponden muy bien entre sí. Si trasladamos esto al árbol doble, tenemos que el aspecto lunar del árbol de la vida, o el uso simbólico del árbol junto con la luna, se refiere a la sabiduría inconsciente y a la muerte, mientras que el aspecto solar, o el uso simbólico del árbol junto con el sol, se refiere a la vida y al mundo fenoménico, o sea, al conocimiento de las experiencias conscientes. En el Libro Rojo, Carl Jung describe uno de tantos aspectos duales como lo ardiente y lo creciente, y lo explica de la siguiente manera. Presten atención porque tiene varias capas de lectura. Lo ardiente es el eros, que en forma de llama alumbra tanto como consume, y lo creciente es el árbol de la vida, cuyas raíces surgen del inframundo y cuya copa toca el cielo, reverdeciendo en tanto acumula materia viva. El eros arde y se extingue, mientras que el árbol de la vida, por el contrario, crece lenta y constantemente. Bien y mal se unen en la llama, pero también en el crecimiento del árbol. La vida y el amor se enfrentan en su divinidad. De esta manera, el experto en simbología arquetípica ratifica el valor totalizador del árbol cósmico, lo cual también explica por qué a este muchas veces se asocian otros símbolos, bien por influjo de situaciones reales, por justaposición de imágenes o por proyecciones psicológicas. Todos estos son factores que dan lugar a símbolos más ricos y complejos. Por ejemplo, el árbol suele relacionarse con la roca o con la montaña sobre las que aparece. En muchas imágenes, el sol y la luna y las estrellas están asociadas al árbol para remarcar su carácter cósmico y astral. Así en la India se utilizaba el árbol con 3 soles para representar la Trimurti. En la alquimia, el árbol con lunas significa la opus lunar, el pequeño magisterio, y con soles, la opus solar, la gran obra. Si tiene signos de los 7 metales, en realidad planetas, en realidad potencias abstractas, representa la materia única de donde salen todas las diferenciaciones o ramificaciones. En alquimia, el árbol de la ciencia recibe el nombre de árbol filosófica, símbolo del proceso evolutivo y del crecimiento de una idea o una potencia. Y por esto la expresión plantar el árbol filosófico equivalía a poner en marcha la imaginación creativa, a montar a Pegaso. En los diagramas alquímicos, el árbol solía aparecer asociado con el dragón. Claro, el dragón simboliza la unión del águila y la serpiente, mientras que el árbol une el cielo y la tierra. Las correspondencias de color también coinciden en algunas de las tradiciones, aunque no en todas, pero en la generalidad marca el negro para las raíces, el blanco para el tronco y el rojo para la copa, colores que también se corresponden con nigredo, albedo y rubedo. En lo que concierne al simbolismo de sus niveles, se pueden establecer ciertas analogías. Las raíces del árbol suelen corresponderse con las serpientes, fuerzas originarias, primordiales e internas. Al tronco con animales mitológicos que expresen la idea de elevación,
y a la copa con aves o cuerpos celestes. Por su parte, una serpiente enrollada al árbol añade otra capa simbólica, la espiral helicoidal, el movimiento de rotación en torno a un eje, donde el árbol como eje del mundo es rodeado por los ciclos de la manifestación universal. También tenemos que el elemento central en la Kabbalah es el árbol de la vida, que está compuesto por emanaciones o sefirots, a través de los cuales una esencia infinita de carácter divino crea lo material y lo inmaterial, es decir, una doctrina mística muy similar al emanacionismo neoplatónico que mencionábamos antes. Gershom Scholem, en sus investigaciones sobre la Kabbalah, habla de lo irreemplazable que es el simbolismo del árbol para conectar verticalmente estructuras jerarquizadas, como se puede ver en el árbol sefirótico de la Kabbalah. E inclusive se preguntaba si el árbol de Porfirio, un diagrama neoplatónico de las sustancias muy difundido en la Edad Media, tenía origen cabalístico. Lo cual nos recuerda también al árbol de la ciencia de Ramón Lull, donde las raíces representan los principios básicos de cada ciencia, el tronco, la estructura, las ramas, los géneros, las hojas, las especializaciones y los frutos a los individuos, sus actos y sus finalidades. Y para concluir, otro elemento simbólico que se asocia al árbol es la semilla, que suele ser equiparada con el huevo. La idea que encierra su significado se relaciona con la creencia de que la esencia de la vida física y espiritual puede retirarse a un germen mínimo y permanecer ahí encerrada hasta que las condiciones posibiliten el renacimiento o el origen de una nueva existencia. Queridos amigos, les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir contenido nuevo y si hoy aprendieron algo, no duden en dar like y compartirlo. Hasta la próxima.